Ya conocidos los datos de la última encuesta que hizo Factum, es momento de también analizar o desmenuzar esta información que hemos recibido, sobre todo para ponerla en contexto de lo que puede llegar a pasar el próximo domingo, pero también con una lectura, porque esta es la quinta elección interna abierta partidaria que se va a realizar en Uruguay luego de la reforma. Por eso sumamos también a Óscar Botinelli ahora. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta campaña que, bueno, que hoy por lo menos a nivel de los medios tradicionales, radio y televisión, ya termina a medianoche? Sí, acá hay un problema primero estructural, sistémico, que es cuánta gente va a votar, ¿no? Y resulta que de lo que la gente que vote va a armar la cancha en la cual se desarrolla la elección nacional. Tenemos una incongruencia en un sistema que empieza siendo voluntario para seguir obligatorio. En 1999, que fue en abril, el tiempo, el clima era más favorable, además, y recién se estrenaba el sistema y no había mucha idea, todavía la idea, el voto por sí es obligatorio, votó el 56%. Ya en el 2004 bajó el 46%, 46-47%, y en el 2009 vuelve a bajar muy poquito. Pero la elección pasada tuvo una gran caída que tiene dos escalones que hay que marcar. Votó el 37% de los habilitados para votar, pero 4 de ese 37 no votó ningún precandidato presidencial, sino que votó solo, como dice la gente, para intendente, claro, votó las listas departamentales. Claro. Por lo tanto, solamente 1 de cada 3 personas votó por precandidato presidencial. Es decir, incluso los números que estamos presentando hoy, tiene que ver con que no es el total del electorado. Estamos hablando de la tercera parte, quizás un poquito más, que es la que participa. Entonces, son mucho más chicos en votos lo que representan esos porcentajes. No se sabe lo que va a votar el domingo. Hay algún indicio de que puede no seguir bajando. Teníamos hace un par de meses la idea que iba a seguir bajando y que incluso pueda de repente subir un poco más. Hay una característica que es, en general, en relación a los votos que tiene la elección nacional, que se puede decir, es, bueno, el diseño del país en ese momento, el que menos gente lleva a las urnas en junio, en las internas, es el Frente Amplio. Y lejos. La última elección, el Frente Amplio termina con un poco más de 1.100.000 votos y saca 300.000 en interna. Y el que más lleva sistemáticamente, quizá el 99 fue un poco el más parejo. Después es el Partido Nacional, que está relativamente cerca del total de votos que tiene en octubre. Es decir, más o menos estuvo en 400 y algo mil votos y se acercó a cerca de 700.000. ¿Y eso cómo puede leerse? Porque es más, la interna del Partido Nacional es más picada, digamos, o más ajustada que la que, bueno, ha mostrado, por ejemplo, el Frente Amplio. Puede ser o no, porque el Frente Amplio tuvo una interna que en ese momento se considera casi que era una preelección de presidente de la República, que fue la de junio del 2009, entre Mujica y Astori, las dos grandes figuras del Frente de aquel momento, cada uno reflejando la mitad del país, y el Frente Amplio saca prácticamente los mismos votos que el Partido Nacional en la interna. Después, cuando llega el mes de octubre, el Frente Amplio está por el 1.200.000 votos y el Partido Nacional está un tercio más abajo del Frente. Es decir, aún en una interna complicada, el Frente Amplio demuestra una menor capacidad de motivación o de movilización que el Partido Nacional. El Partido Colorado venía en las últimas elecciones, pero con un candidato único. Tenemos la percepción que esta vez el Partido Colorado va a tener mucha más participación que las elecciones anteriores, porque no solo tiene una interna más competitiva, sino además con figuras que movilizan mucho más que en las elecciones anteriores. Óscar, en una interna como la del Partido Nacional, que tú decías, bueno, en la última elección, en abril de 2014, fue algo más de 400.000 personas. Quien logre llevar a votar 250.000 personas puede ganar la elección. Bueno, la elección... Es un poco osado lo que estoy planteando. No, digo porque hay todo un aparato en territorio que tiene Juan Sartori, que yo creo que se plantea ese objetivo de intentar llevar a votar
entre 200 y 250.000 personas que después les serán o no fieles, pero esa es otra. Bueno, hay que tener cuidado un poco en la dimensión de los aparatos, ¿no? Es decir, hay muchos aparatos, y muchos en cada departamento de distinta naturaleza, de caudillos, de estructuras contratadas, de estructuras que son producto de contrataciones hechas estatalmente, públicamente, pueden ser gobiernos nacionales, pueden ser gobiernos departamentales, y que todos operan. Lo que hay que tener cuidado en esto es con un montón de leyendas urbanas. Una, la de que hay en algún lado alguien que está confabulando para llevar decenas y miles de votos a un partido para incidir en el otro. No existe. Siempre ocurre esa leyenda. La leyenda existe, porque es lindo que haya leyendas, ¿no? Las cosas son un poco aburridas, sí. ¿no? Hay que ponerle sal, pimienta. Lo mismo que hay alguien que monta un aparato que trae 4, 5, 6 millones de votantes. Bueno, primero los inscriptos son 2.700.000. Entonces, creo que tenemos que dimensionar que los aparatos pesan, no definen por sí solo la elección. La motivación pesa, tampoco define por sí solo la elección. Hay que combinar muchos elementos y es muy difícil saber cuál es el que está pesando. ¿Qué es un aparato, además? Alguien que pone un auto a disposición. Perfecto. La persona que va, de repente alguien motivado, que la existencia del auto, además, lo lleva a votar. Y si no, hace frío, estoy tomando mate, no voy. Es decir, hay que tener cuidado. Los aparatos, cuando se crean en Uruguay, la primera elección organizada de ir a buscar a los votantes a la calle, 1922, Luis Alberto Herrera contra Arturo Lucich. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno nuevo. No empezó hoy. Eran cachilas que iban por las calles. Hay fotos con el cartel que decía calle tal. Entonces la misma cachila recorría solamente esa calle e iba hasta el circuito y volvía. Es decir, estamos cumpliendo los 100 años de estos aparatos. Hay todo un know-how de cómo se hace esto. No se inventó ayer. Ahora, Óscar, si te llevo, por ejemplo, a una de las internas que estábamos hablando recién, al Partido Nacional, pienso en lo que dijo, por ejemplo, cómo puede salir de todo esto, ¿no? Pensando en un análisis, Larrañaga dijo que si gana Sartori, él no vota a Sartori. ¿Se ha dado esto, este tipo de afirmaciones dentro de un partido? Porque acá estamos hablando de algo que... Es grave. Bueno, a ver, primero no entendí lo que dijo Larrañaga, porque no voto a Sartori puede decir dos cosas distintas. Una, que es si gana Sartori y ganar quiere decir que tiene más votos, pero no fue elegido porque va a la convención, en la convención yo y mi grupo no lo votamos. Eso es una opción que entra dentro de las reglas de juego más normales. Otra que diga, yo no voy a votar en la elección nacional a Sartori, es muy difícil, porque eso quiere decir, yo me retiro, no soy candidato, porque si no vota a Sartori no se vota a sí mismo. No se olvide que Uruguay tiene la cláusula, que le han llamado cláusula candado, que el que se presenta por un partido en la elección interna no puede ir por otro partido en octubre, ni puede fundar uno, ni puede cambiar de partido. Entonces, es decir, no voto, es decir, no me voto a mí mismo o me voy para mi casa. De alguna manera, recordemos que en el 99, a 25 de abril del 99, Juan Andrés Ramírez, después que gana Luis Alberto Lacalle, se retira. Ahora, se retiró él, el resto de la gente, que ahí surge Larrañaga como el que recoge todos los restos un poco de esa especie de naufragio y arma una lista que saca 2 senadores, con Carlos Julio Pereira, con Volonté, etc. Ahí sí hubo un retiro, pero un retiro personal, no de todo un grupo político. Por lo tanto, hay que esperar a ver qué quiso decir Larrañaga para interpretar qué consecuencias tiene esto. Si es solamente que no lo vota en la convención, el efecto es mínimo en la medida que Lacalle Pou dijo con absoluta claridad que el que sale primero es el candidato. Lo dijo esta semana. Entonces, bueno, sería que no es elegido por unanimidad, nada más. Si es lo otro, bueno, sería una gran sorpresa política porque no entra en la personalidad de Larrañaga el no dejar de luchar y de pelear. Y eso sería irse para la casa. No sé, me deja dudas. Sanguinetti ha sido como una novedad para el Partido Colorado. ¿Ha dinamizado la interna colorada? Sí, inicialmente se vio claramente un efecto de un crecimiento del Partido Colorado y que todo el crecimiento venía por el lado de Sanguinetti.
Eso era bastante lineal. Después vino Talvi y empezó a sumar. Y luego de ese ascenso que tiene el Partido Colorado, fuertemente arraigado hacia el lado de Sanguinetti, aparece Manini Ríos. Y se han dado una serie de movimientos entre los partidos que son extraños, y por eso cuando hablaba en el bloque anterior de dibujamiento de los partidos, es que se han dado dinámicas que los partidos miden más o menos lo mismo que antes, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y sin embargo aparece otro que les quita votos. Entonces de algún lado están viniendo esos. Hay un trasvasamiento que pasa del Partido Nacional hacia el Partido Colorado, del Partido Colorado hacia Cabildo Abierto, y el Partido Nacional está captando de parte del Frente Amplio, está captando de los partidos menores. Entonces está habiendo un movimiento que Sanguinetti, entonces lo primero que hizo fue dinamizar el Partido Colorado, ¿no? Y efectivamente fue una sorpresa que se presentara cubriendo un lugar que había quedado vacío, que era el de la experiencia, ¿no? Porque el resto, todo el resto del espectro que se presentaba, salvo el caso de Larrañaga, no presentaba la experiencia habiendo sido presidente, ¿no? Entonces presentaba algo distinto que aparentemente tiene su espacio, ¿no? Y que fue el dinamizador, no solamente en términos electorales. Yo creo que hubo un efecto de Sanguinetti que fue motivador, que fue que las dirigencias locales abrieran los clubes que estaban cerrados, los pintaran, que estaban despintados. Es decir, hubo un elemento de, bueno, renace el Partido Colorado, hay una posibilidad del resurgir cuando el Partido Colorado estaba midiendo 6, 7 puntos, ¿no? Es decir, estaba en un nivel más bajo que su peor votación de la historia. Entonces sí, tuvo un efecto, digamos, de sorpresa, de originalidad en términos de lo que representaba esa candidatura. Y bueno, que con el paso de la campaña y estas dinámicas que empiezan a surgir, nos muestran el escenario actual, digamos, donde cuando hace un año pensábamos en el lanzamiento de Sanguinetti, no pensábamos en un desafiante que pudiera realmente competirle por estas características que decía. Sin embargo, ¿hay un corrimiento, Eduardo, del electorado hacia la derecha con este crecimiento del Partido Colorado, con este crecimiento o fortalecimiento de la ala más derecha del Partido Nacional? Sí, a ver... o se puede adelantar, digamos. No, pero lo que sí hemos visto es que a lo largo de los años nosotros tenemos una serie de mediciones. Una es la autoidentificación ideológica, es decir, cómo se definen las personas en una escala del 1 al 10. Y tenemos otra serie de pruebas que es, bueno, dónde ubica a cada uno de los candidatos y dónde ubica a cada uno de los partidos. Todo, absolutamente todo, se movió, algunas décimas en una escala del 1 al 10, se movió todo hacia la derecha. Es decir, hay un giro. No hay un giro drástico, pero sí hay un movimiento de toda la sociedad uruguaya, desde la izquierda, salvo Unidad Popular, que en realidad no se movió, el resto, incluso el Frente Amplio, incluso Mujica, tienen un pequeño deslizamiento hacia la derecha. ¿De la mano de todo lo que es un movimiento continental, pregunto, o es solo interno? No, yo creo que que puede haber alguna incidencia continental, pero Uruguay se ha mantenido bastante desacoplado, digamos, en términos generales. Si bien en el giro a la izquierda, que sí se dio, aparece, pero no sincronizadamente, digamos, ¿no? Más bien fue uno de los punteros de ese giro. Pero tiene que ver, a ver, hay cuestiones sociales que están incidiendo en moverse más a la derecha, digamos, ¿no? O sea, sin duda la mano dura, sin duda el tema de buscar soluciones concretas a algunas cuestiones básicamente vinculadas a la seguridad, pero ahora empieza el tema del empleo, el tema de la economía, ¿no? Como a incidir y pedir algunas medidas un poco más o distintas, si se quiere, ¿no? ¿Y cuánto puede haber incidido, Óscar, en la presentación del Frente Amplio de estos precandidatos nuevos, no apelando a los viejos liderazgos? Sí, hay una cosa que es esta. El Frente Amplio es el partido oficialista. Ahí está. La gente cuando analiza al partido de gobierno, lo está pensando en términos de candidaturas de partido y de gobierno. Y de gobierno, claro. Es decir, se expresan satisfacciones y satisfacciones con el gobierno, no solamente con las candidaturas. Entonces, ahí hay un juego. A veces, sobre todo en el Frente Amplio, se tiende a hablar del Frente Amplio como si fuera la estructura de la calle Colonia. Después se habla de los sectores como si fueran otra cosa y del gobierno como si fuera una tercera. Claro.
para el electorado es todo una sola cosa. Y lo que es importante es lo siguiente. Cuando vemos todos estos movimientos que se están dando hacia las internas, es muy claro que hay mucha captación de voto desconforme con el Frente Amplio. Uno en el nivel bajo, el nivel bajo, que fue un nivel originalmente más hacia la derecha, que captaron en su momento Montevideo Tabaré Vázquez, después ya en Montevideo y en todo el país Mujica, ha sido captado, como lo mencionó Eduardo en el bloque anterior, ha aparecido Novik, ha aparecido Manini Ríos, aparece el propio Sanguinetti, y esos son votos extraídos del Frente Amplio. Y por otro lado, es muy claro que el Frente Amplio tiene una caída de electorado, por lo menos transitorio, lo recuperó no hacia octubre, pero en las encuestas viene siendo sistemático, en las capas medias. La clase media está con fuerte disconformidad con el Frente Amplio, y eso alimenta en el crecimiento último de la candidatura Talvi, hay votos del Frente Amplio. No es el voto estratégico el que pensó, claro, hago porque perjudica. No, está enojado con el Frente Amplio. Bien. Es decir, eso no es un voto extrapartidario. Anuncia la posibilidad de cambio de voto del oficialismo a la actual oposición. Y lo mismo está pasando en el nivel bajo, que históricamente, y esto son teorías que tienen más de un siglo, es el más volátil en términos históricos. Es el que cambia con razones más inmediatistas o más directas que en relación a los sectores trabajadores asalariados o incluso a las capas medias. Vamos a seguir en el próximo bloque profundizando sobre los partidos tradicionales y luego vamos a ir un poquito más adelante con los partidos pequeños. Hacemos una breve pausa y seguimos adelante con el análisis. No se vayan. Si lo tuyo es el deporte, sumate. Concentrados. Un informativo de media hora con noticias de todo el mundo, pero solo deportivas. Con la conducción de Soledad Cejas y Martín Franco. Concentrados. De lunes a viernes a las 18:30. La BBC y National Geographic nos muestran el lado salvaje de uno de los países más urbanizados del planeta. Japón salvaje, viernes a las 21.